Bienvenidos al podcast del Instituto de Gobernanza. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Ignacio Osborne. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes, Bill. Buenas tardes, Eva. Pues nada, unas pinceladas, Ignacio, de lo que hemos podido sacar de Internet sobre tu carrera. Eres ingeniero superior en ICAI. También te has formado en el programa de alta dirección por el Instituto Internacional de San Telmo. Perteneces a la sexta generación de la familia Osborne. Y antes de incorporarte a la empresa familiar, pasaste 7 años en Oslo trabajando para Aker Engineering, una compañía noruega de ingeniería, donde fuiste testigo del enorme crecimiento de la industria petrolera offshore. Y en tu regreso a España, después de aquello, trabajaste en Allis-Chalmers, Iberia, en Madrid, y al final luego te incorporaste al Grupo Osborne en el año 1993 y ahí formaste parte de un elemento clave en el gobierno del Grupo Osborne, que es el relevo generacional. Y en marzo de 1996 asumiste el cargo de consejero legal. En mayo de 2017 fuiste nombrado presidente Osborne y sigues en este cargo hasta el día de hoy. Como muchos sabemos, Osborne es una compañía familiar con 250 años de historia, propietaria de marcas de prestigio internacional y presente en más de 70 países. Yo siempre lo describo como una empresa española icónica. Y bueno, pues también, pues además de presidente de Osborne, ostentas varios cargos de responsabilidad en asociaciones sectoriales y empresariales, siendo uno de ellos eres el actual presidente de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el presidente del Foro de Marcas Renombradas. Bienvenido de nuevo, Ignacio. Y bueno, si te parece, empezamos con una pregunta que, después de contar todo esto sobre tu pasado, eres ingeniero de formación. Cuéntanos un poco de cómo te ha ayudado formarte como ingeniero en ICAI para hacer esta gran carrera que has hecho. Bueno, pues la verdad es difícil de contestar porque no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera sido ingeniero. Entonces no estoy muy seguro. Lo que yo creo que sí te da la información de ingeniería y en contrato en formación de ICAI, de la Universidad de Comillas, es un sentido muy humanista del trabajo. Yo no solamente hice ICAI con los jesuitas, sino que anteriormente estuve en el Colegio de los Jesuitas en el Puerto de Santa María, con lo cual mi formación, aparte de ingenieril, la impronta de los jesuitas yo creo que ha afectado bastante en mi vida y en mi forma de ser. Y en la parte ingenieril, pues sí, pues has dicho cómo influye mi vertiente de formación, y no sé si es de separado formación o de formación todo seguido, porque muchas veces tienes mentalidad ingenieril un poco deformada y tratas de analizar todo muy bajo el punto de vista técnico, ¿no? Cuando llevando la gestión de una compañía y la responsabilidad de ser consejero delegado o presidente, te tienes que tener otras facetas que no siempre son ortodoxas en el sentido de parametrizables, ¿no? Entonces, pues ahí tengo que un poco a lo mejor quitar la mentalidad ingenieril y aplicar más una mentalidad más, digamos, humanista, que para mí es lo más difícil. Pero sí, la parte ingenieril sí me ha influido positivamente, yo creo que en el concepto de la analítica. Ignacio, buenas tardes. Si bien naciste en Canarias, te sientes portuense por adopción. ¿En qué crees que ha influido en tu vida y en tu carrera tu origen andaluz? ¿Y por qué consideras importante que Osborne mantenga su sede en el puerto de Santa María? Uy, eso es... bueno, en realidad soy portuense por partida doble, porque en Tenerife nací en el puerto de la Cruz, o sea que son dos puertos en mi vida. Soy portuense por nacimiento, pero del puerto de la Cruz, y luego adoptivo porque mi padre vivía aquí y yo en Canarias solamente nací porque mi madre era canaria, y luego he vivido toda mi vida toda mi vida inicial en el colegio de los jesuitas del puerto de Santa María, y me siento del puerto de Santa María más probablemente que
del Puerto de la Cruz, aunque voy muchísimo a Canarias y tengo una relación maravillosa con la familia de mi madre, y allí sí soy canario puro. Entonces eso sí ha influido. Y el origen andaluz, yo creo que me ha influido más con respecto a la vinculación con la compañía y el tema de la sede en el Puerto de Santa María. Nosotros tenemos el comité de dirección y el equipo directivo a mitad en Madrid y mitad en el puerto, y eso es una cosa que ha sido gradual. Al principio era todo en el puerto de Santa María y alrededor de España teníamos organizaciones comerciales únicamente, y la organización de Madrid fue creando cada vez más importancia y nos fuimos llevando a Madrid, a la oficina de Madrid, más parte del comité de dirección. Y en varios momentos de los últimos años nos hemos planteado en una hoja en blanco los pros y los contras de estar todo en el puerto, de estar todo en Madrid, o seguir con esta organización un poco bicefálica. Y siempre de forma analítica, eso sí, no de forma intuitiva, hemos llegado a la conclusión de que vivimos así en el mejor de los dos mundos. La sede está en el puerto y hay una parte muy importante, que es que todo tema de clientes, proveedores, servicios, bancos, información, etcétera, el cliente Osborne andaluz es un cliente de referencia que el regional de turno mata por tener esa cuenta, ¿no? En Madrid seríamos la cuenta 452 y no... Y eso, que muchas de nuestras relaciones con todas estas entidades que he comentado están en Madrid. Lo que pasa es que el aliado regional es tan potente que eso da un valor añadido tremendo. Y además, luego, pues, todo el tema de rankings, todo el tema de referencias, es importante mantener la sede en el puerto. Y por otro lado, tenemos la ventaja de tener una serie de funciones del comité de dirección en Madrid, pues por el tema de talento, etcétera. Antiguamente, cuando yo empecé, te ponían, no como condición, pero sí te decía, oye, pues si eres consejero delegado, tu familia debe vivir en el puerto, porque la sede está en el puerto y tal. Y hoy día ya eso cada vez pierde más importancia por todo el tema de la comunicación, por todo el tema de lo que estamos haciendo ahora, de una entrevista virtual, etcétera. Con lo cual, cada vez eso ha ido perdiendo más poder, y al final vivimos donde tenemos que estar. Y la sede, yo me acuerdo que cuando me nombraron a mí presidente y nombraron consejero delegado al actual consejero delegado, que Bill conoce muy bien, que es Fernando Terry, Fernando me preguntó, oye, ¿tú qué crees que es mejor, que viva en Madrid o que viva en el puerto? Digo, tú, la pregunta que te tienes que hacer no es esa, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿dónde prefieres dejar sola a tu mujer y a tus niños, en Madrid o en el puerto? Y eso hace poco me lo recordó Fernando y yo no me acordaba que se lo había dicho, pero lo pienso, ¿no? Porque al final estás donde tienes que estar, y lo importante es que tu familia esté asentada en un sitio donde familiarmente esté bien, ¿no? Por eso siempre seguimos, y creo que por ahora vamos a seguir con la sede repartida. Pero el corazón, el origen, la parte, digamos, corporativa, eso siempre está. Los consejos de administración, aunque vamos rotando por toda España, por todas las sedes y por todo sitio, y muchas veces en Madrid, por defecto el consejo es en el puerto, la Junta General es en el puerto, y el origen de la compañía es el puerto. Otra pregunta que queremos hacer Eva y yo es en relación con la gestión de los cambios generacionales. Entonces nos gustaría que contaras un poco de tu propia experiencia cuando hiciste la transición de ser consejero delegado a ser presidente del Osborne, cómo cambió, qué es lo que aprendiste y qué has tenido que aprender en este nuevo papel de presidente. Bueno, en realidad de los 3 cambios sucesorios que he vivido, el primero cuando llegué y me nombraron consejero delegado en el 96, el segundo cuando yo pasé a la presidencia y Fernando de consejero delegado, y el tercero que lo voy a vivir en unos meses, donde Sofía me va a sustituir de presidente en la presidencia de la compañía, que ya está comunicado, aunque sea en junio, ya os lo puedo contar. El primero fue el único cambio generacional, porque Sofía y Fernando, aunque son mucho más jóvenes que yo, son de la misma generación, somos nietos del mismo abuelo. Entonces, y los 3
han sido bastante distintos, porque el primero ya empezó en la época de mis abuelos, luego hablaremos de gobierno corporativo, me imagino, en la época de mis abuelos ya empezaron a hacer cosas totalmente novedosas, increíble cómo se le pudieran ocurrir sin instituto de empresa familiar, sin instituto de gobernanza empresarial y sin ninguna entidad que te enseñara ese tipo de cosas, como en los años 60 empezaron a regular el régimen de incorporación de familiares, la conveniencia de que el director general y el comité de dirección fuera no familiar, el régimen de incorporación de accionistas, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso hizo que cuando yo llegué, ya empezaron a funcionar, yo ya participé en el procedimiento de incorporación de familiares a la familia. Me entrevistó un headhunter, hicieron un informe al consejo, etcétera. La única diferencia con las que ha habido después es que no tenía competidor, pero no por nada, sino por edad. En aquella época el mayor de la familia ya estaba, de la sexta generación, ya estaba en la compañía, que es Tomás, y yo era el siguiente por edad, tenía experiencia, cumplía los requisitos de haber trabajado fuera de la compañía un determinado número de años, etcétera. Y entonces pues pensaron en que había que incorporarme ya para el tema del cambio generacional, y seguí todo el procedimiento con la única diferencia que no tenía competencia, ¿no? Pero seguí el procedimiento, y no estaba tan instaurado el gobierno corporativo como está ahora. No había comisión de nombramiento y retribuciones, no había procedimientos de cómo se debía hacer en el detalle esto, con lo cual a mí el briefing que me dieron es: oye, te puedes venir para el puerto, la compañía te reclama, vas a seguir un proceso, tenemos que hacer el cambio generacional, tu padre, tu tío y los demás del consejo, ninguno puede o tiene cualificaciones ni está dispuesto a tener los puestos ejecutivos de la compañía. Te puedes venir a empezar a formarte y ya veremos cómo lo vamos haciendo. Ese fue mi briefing, o sea, no fue nada más específico que eso. Y yo llegué el 1 de diciembre del 93, hace casi 30 años, y se desarrollaron un poco más rápido las cosas de lo que teníamos previsto, desgraciadamente, pues porque mi tío Tomás, que era el máximo ejecutivo de la compañía, que había hecho un trabajo maravilloso en la compañía, pues tuvo un ictus y se precipitó. Mi padre, que era vicepresidente, tampoco había estado en la compañía full time en puestos ejecutivos, con lo cual se precipitó el cambio y entramos Tomás y yo como el primer consejo de administración que yo asistí como consejero delegado. Entonces salió un poco pues con la ayuda de un letrado asesor, que hoy día es consejero, y que entonces era letrado asesor del consejo, que era una persona imparcial, con mucha confianza en la compañía, que es Paco Ballester, que también Bill lo conoce. Era el socio de don Manuel Olivencia, que eso fue donde empezamos empecé yo a oír hablar de gobierno corporativo. Pues hablaron con las demás ramas familiares, con los demás consejeros, y aquello salió bien, y entramos Tomás y yo de presidente y consejero delegado por primera vez, el primer día de consejo, con un consejo de administración que estaba compuesto todos por miembros de la quinta generación, con lo cual la frase que ellos tenían, o la idea que ellos tenían en la cabeza, que no me lo dijeron, pero sé que muchos lo pensaban, de a ver qué hacen estos niños, ¿no? ¿No? Aunque ya teníamos una edad, pero para ellos éramos sus sobrinos, ¿no? Y esa fue como se hizo la primera. La segunda y la tercera ya se han hecho con un gobierno corporativo más estructurado y con una comisión de nombramiento y retribuciones que hace un trabajo previo de sistema, no de nombres, porque aquella vez, la primera vez, se habló directamente de nombres. Y yo creo que una de las ventajas de tener un gobierno bien organizado es que la comisión de nombramiento y el consejo pueda hacer un trabajo previo de sistemas, de nombramiento y de metodología. Y a empezar en un segundo tiempo a hablar de las personas, porque en la familia, si empiezas a hablar directamente de personas, pues es un lío, porque el hijo de uno siempre es más listo que el hijo de otro. Entonces, si empiezas a hablar directamente de personas, el riesgo de entrar en una discusión un poco complicada es más alto. Entonces, pues
pues así fueron muy distintas. Y cuando yo pasé a la presidencia, porque ya Tomás, una de las cosas que hicimos es establecer una edad máxima para los cargos. Tenemos edad máxima recomendada para los cargos, no así para los consejeros. Los consejeros no tienen límite de edad, pero los cargos sí tienen límite de edad recomendada, no obligatoria, de 70. Cuando se aproximó la edad de Tomás, hicimos un proceso con 1 año y medio de antelación y se comunicó con 1 año antes de cuando se llevó a cabo. Y ahora que me toca a mí, pues lo mismo, con 1 año y pico empezamos el proceso y hemos comunicado el relevo de mi relevo por Sofía también con casi 1 año de antelación. Entonces, los dos. Sí, dime. Interesantísimo escuchar cómo nos estás contando un poco algunas de las claves o cómo ha ido impactando el gobierno corporativo en vuestra compañía, ¿no? Y realmente cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha evolucionado ese gobierno corporativo. Y nos gustaría también conocer, Ignacio, el tipo de estructuras que tenéis, si tenéis asamblea familiar, si tenéis consejo de familia, si tenéis ese consejo de administración, si hay independientes, has nombrado antes al letrado asesor, que se convirtió, me imagino que luego en un consejero independiente o en un secretario consejero o no consejero, no lo sé, pero sí que nos interesaría conocer un poco esa transición y cómo crees que os ha ayudado el gobierno corporativo. Bueno, yo, si soy honesto, te digo que el principio de todo, cuando empezamos a aprender Tomás y yo de este tema, no fue por vocación, de que leímos el código Cadbury y dijimos qué maravilla, es estupendo, vamos a hacer esto porque tenemos una creencia firme en esto. Yo siempre digo que el comienzo fue en defensa propia, no fue por vocación. Entonces, como os contaba, Tomás y yo éramos los únicos de la 6ª generación y pasaba de una generación donde, dicho de una forma poco romántica, se podía casi vivir única y exclusivamente de dividendos, a una generación donde el accionariado está mucho más atomizado. Entonces Tomás y yo dijimos, oye, esto se organiza, pues aquí a la primera de cambio nos van a dar un cogotazo que nos van a ¿entiendes? Entonces ese fue el comienzo, y con la maravillosa suerte de tener a Paco Ballester, que hoy día es Quatre Casas, pero en aquel momento era el bufete Olivencia Ballester. Don Manuel Olivencia trajo a unos cursos del Escorial. Yo creo que antes de ser yo consejero delegado, yo creo que ha sido en 94, 95, vino 2 veces a ser Adrian Cadbury y no solamente me invitó al Escorial, sino que me dijo que si estaba en Madrid, que si quería ir con él en el coche y con Paco Ballester de Madrid al Escorial y vuelta. Entonces yo hice allí 2 cursos maravillosos de gobierno corporativo, uno en el Escorial con Sir Adrian Cadbury y otro en el coche de ida y vuelta con don Manuel Olivencia y con Paco Ballester. Y ahí empecé a entender, y además era muy bonito, que yo creo que ahora, pues, por ser viejo, pues a lo mejor eres más romántico. A mí me gustaba mucho el espíritu de aquello, porque eran recomendaciones voluntarias. O sea, que si tú quieres hacerlo bien, yo te recomiendo que vayas por aquí. Ahora, si no, pues tiras otro camino. En el momento que llega la CNMV y te lo pone obligatorio y tal, pierde todo el romanticismo y toda la gracia del tema. Estas cosas funcionan bien. Nosotros tenemos 2 comisiones, la de nombramiento y retribuciones y la de auditoría, ya desde hace 20 y tantos años, que funcionan de verdad. De verdad, porque no nadie nos obliga a tenerla, pero hemos visto que tiene un funcionamiento estupendo. Tenemos una 3ª comisión, que es la comisión ejecutiva, que lo hemos tenido ahora te explico un poco cómo lo tenemos organizado, porque cuando hemos tenido socios era muy útil tener una comisión ejecutiva. Ahora sigue estando la comisión ejecutiva con personas nominadas y no nos reunimos queriendo, y ponemos en las actas del Consejo que la comisión ejecutiva no se reúne porque la parte estratégica y tal es una obligación no delegable del Consejo, y no puede haber 4 consejeros A y 6 consejeros B. Entonces, los temas estratégicos y tal lo lleva el Consejo, y la comisión ejecutiva existe por si alguna vez hace falta para algo, pero no hace nada y menos ejecuta, ¿no? Como su nombre indica. Entonces empezamos a aprender en esto, pues a base de leer y ver otras prácticas, y como te digo, el origen de las reuniones con don Manuel Olivencia y Sir Adrian Cadbury y tal nos abrieron los ojos para ver cuántas de estas cosas que entonces solamente eran recomendables para las cotizadas, las no cotizadas ni hablabas de estas cosas, pues vimos que
por nuestras circunstancias particulares de un accionariado muy pues no había que hacerlo como se decía antiguamente, en religión, por amor a Dios, sino por temor de Dios. Digamos, más por lo bueno que era hacerlo contra no hacerlo, y así lo empezamos a construir. Montamos una comisión de auditoría interna, que eso también es bastante estricto, que reporta directamente al Consejo y a la Comisión de Auditoría. En la Comisión de Auditoría nunca hemos estado ni el presidente ni el consejero delegado, solamente ha habido consejeros dominicales, porque somos todos dominicales, excepto Paco Ballester, pero no ejecutivos, y hay una persona de presidenta de la comisión actualmente, que ya tenía experiencia en Arthur Andersen en temas de auditoría. La Comisión de Nombramiento y Retribuciones, ahí sí vimos que era conveniente que el consejero delegado participara, porque siempre es conveniente que no haya ningún consejero ejecutivo en las comisiones. En la de Nombramiento y Retribuciones vimos que era práctico porque siendo una compañía familiar y llevando temas de remuneración, no solamente de los consejeros, del presidente, del consejero delegado, sino también del régimen de retribución del equipo directivo y generales de la compañía, pues en lugar de que se reuniera solo la Comisión de Nombramiento y Retribuciones y que luego fueran a hacerle preguntas al consejero delegado y vuelta otra vez y tal, pues era más práctico que el consejero delegado estuviera dentro de esa comisión, excepto cuando se habla de su sueldo, ¿verdad? Que ahí no participa. Y eso nos ha funcionado bien, hemos rotado bastante los miembros, hay mucha apetencia de trabajar en las comisiones, y eso es cómo funciona con respecto al Consejo. El Consejo, tenemos dos consejos, porque como hemos tenido socios anteriormente, la primera vez que lo tuvimos, que fue cuando fusionamos Solán de Cabras e incorporamos a algunos socios de la familia propietaria de Solán de Cabras, lo que hicimos fue separar lo que es la compañía patrimonial, donde los 345 Osborne somos accionistas, lo separamos de la operativa. Y es en la operativa donde hemos tenido socios. Primero fue la familia Pozo con Solán de Cabras, y luego fue Fossum, que es un grupo chino que por una serie de razones metimos un socio para ampliar capital, para hacer una operación, que luego no salió la operación y salió Fossum, ¿no? En estas dos ocasiones vimos que era muy útil tener una compañía operativa que se llama Grupo Osborne, que es donde hemos tenido los socios, y ese es el Consejo de Administración operativo, digamos, y luego tenemos el Consejo de Administración de la patrimonial, que se llama Osborne y Compañía, que es como se llama la compañía desde los orígenes, donde somos accionistas las personas físicas. Y esos dos consejos se reúnen simultáneamente. De Grupo Osborne, de la operativa, hay todos los meses, excepto agosto, y en julio hay dos, porque hay uno monográfico de estrategia, y el de Osborne y Compañía se reúne solamente las 4 veces que es obligatorio reunirse, una por trimestre, y a no ser que haya algún tema especial se reúne alguna vez más. Se reúne simultáneamente con el otro, con el de la operativa, porque los consejeros son los mismos, exceptuando Paco Ballester, que pasó de ser letrado asesor a secretario del Consejo, y luego cuando se jubiló de secretario del Consejo lo nombramos consejero. Y es como está hasta ahora. Y entonces, como decía, la reunión es simultánea, muchas cosas se hablan a la vez, otras se separan claramente, pero luego el acta sí se separa. El acta, lo que es tema puro de la patrimonial, es el Consejo de la Patrimonial, y lo que es el negocio, que es el 90% del tiempo, es de la operativa, que es Grupo Osborne. Luego tenemos una Junta General de Accionistas, pero además de la Junta General hacemos unas reuniones que son muy buenas, que las empezamos hace años, que es, pues, igual que las cotizadas hacen roadshows, pues nosotros hacemos roadshows con nuestros accionistas. Antes teníamos una reunión en Madrid y otra en el Puerto, que es donde congregábamos el número posible de accionistas. Y Fernando y yo, porque ahí se participa el consejero delegado, hablamos de negocio, no se hace acta ni se decide nada, por supuesto, pero ahí preguntan todo lo que pueden preguntar. Salen temas mucho más frescos que pueden salir en una junta general, donde hay un notario que levanta actas, se aprueban las cuentas del ICAC y no sé qué tal. Y estas son reuniones mucho más informales, pero súper útil. Entonces llevamos, yo creo que más de 15 años haciéndolas. Desde entonces
yo creo que toda la Junta General se ha aprobado todo por unanimidad. Y yo creo que eso ha sido por la utilidad de estas reuniones informales. De Fernando y yo, el consejero delegado y yo, teníamos siempre una cosa que nos arregló el COVID. El COVID ha sido un horror, pero nos ha arreglado esto en concreto, era que por el perfil tan distinto de los accionistas del puerto y los accionistas de Madrid más gente más formada, más joven, más en puestos de trabajo, cuando acababan las dos reuniones, cuyo orden del día era el mismo, Fernando y yo nos mirábamos y decíamos, joder, parece que estamos en dos compañías distintas, porque el resultado, motivado por las preguntas, parecía que estábamos dando mensajes distintos. En el COVID lo tuvimos que hacer virtual. La gente que se apuntó en el COVID era mayor número que las sumadas anteriormente del puerto y Madrid. Se nos conectaba más gente, las reuniones duraban menos, las preguntas eran mucho más interesantes, no se formaban corrillos típicos, ¿sabes? Son todos parientes y se hace una reunión mucho menos práctica, con lo cual después del COVID hemos seguido haciéndola virtual, y nada más que hay 3 veces al año, 3 o 4 veces al año, pero una única. Ya nos han pedido que echan un poco de menos la copita después y tal, entonces pues vamos a meter una mejora a partir de la próxima, que es hacerla mixta, presencial una vez en Madrid y otra vez en el puerto, y los demás que se conecten por sus casas, pero una única, aunque parte sea presencial. Y esas reuniones son muy útiles. Y otra cosa que hemos empezado recientemente, bueno, llevamos solo 2 sesiones y es igual, no sé si tú, Bill, lo sabes, yo tenía la obsesión de qué va a pasar en las próximas generaciones, porque claro, cuando a mí me contrataron yo era el único de una edad, con edad laboral, digamos, y con formación y tal. Ahora hemos detectado que entre 20 y 45 años hay 137 accionistas. Y esos no los conocemos, no sabemos lo que hacen. Entonces hemos montado un proyecto muy bonito que nosotros tenemos todas las comunicaciones digitales con los empleados y accionistas, se llama Directos y la última O mayúscula, que es Directo Osborne, ¿no? Directos. Entonces, directos empleados, directo accionistas, directos clientes, directo no sé qué, y ahora hemos montado uno que se llama Directos 2045, una cosa específica para crear una comunidad de estos chicos. Hemos hecho 2 sesiones, una muy genérica, en donde yo presentaba un poco qué es lo que queríamos hacer, y aprovechando que yo soy presidente de la Federación de Bebidas, trajimos al director general y que nos hablara de las bebidas en general en todo el mundo, porque tendemos a ser muy endogámicos y pensar que los bares españoles es como funcionan todas las bebidas del mundo, y eso es totalmente lo contrario. Lo que existe en la hostelería de España no existe en ningún sitio del mundo. Entonces, explicar cómo se entran en distintos mercados por otros canales y no sé qué, pues era una parte interesante, y así aprovechamos, como yo era presidente de la federación. Esa fue la primera sesión. La segunda ha sido precisamente gobierno corporativo. Hemos traído a Andrés Sendagorta, que es presidente de CENER y presidente del Instituto Empresa Familiar, para que hablara en genérico sobre su vida profesional, que también es muy interesante, porque él empezó no siendo ingeniero, sino empezó siendo piloto de la Armada, de los Harriers, vivió en Rota y conoce el puerto y tal, tenía mucha vinculación con nosotros. Pero la idea no es que el Consejo o yo o Sofía en el futuro traiga cosas a esta reunión de jóvenes, sino que ellos nos ayuden a diseñar lo que ellos quieran. Queremos hacer una cosa porque el lenguaje que ellos utilizan y la forma que ellos tienen de ver el mundo laboral y el mundo de los accionistas y tal no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. Entonces nos tenemos que adaptar, porque una vez me dijo un empresario amigo de empresa familiar, dice, yo tengo un problema, que es que cuando empiezas a pensar en gente para las próximas generaciones, si no los tienes más o menos en el radar y no los tienes con conocimiento de la compañía, cuando te vas a ir a un chico o una chica de 35 años o 40, resulta que tienen ya, pues, o han montado una startup o tienen su vida organizada o han hecho y tal, y entonces, si no haces algo, te quedas con los peores. Y los buenos te dicen, oye, mira, tú meterme en el lío de la familia, yo ya he visto los follones que es la empresa familiar y tal, y si no haces algo, que no sé si lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, pero lo que quiero es que me lo diseñen ellos,
te quedas, como dicen en las ganaderías, con los desechos de tienda, ¿no? Y hay que quedarse y hay que intentar captar a los mejores. Y este es un proyecto que tengo una ilusión tremenda que Sofía lo sigue, me propuse, y eso tiene que estar funcionando antes de junio. Y vamos a conseguir hacer 3 antes de junio, pero el objetivo no es traer a gente muy interesante que me gusten a mí o al Consejo o a Sofía, sino que ellos nos vayan diseñando, que a lo mejor hay que hablar de filosofía o del metaverso o de qué pasa entre China y Rusia, ¿no? Y temas que a ellos les interese y que formen una comunidad, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? que monten una comunidad diseñada por ellos mismos y para ellos mismos, ¿no? Y que la compañía sea capaz de crear ese vínculo, porque el vínculo económico accionarial cada vez es más pequeño y cada vez es más peanuts, ¿no? Entonces, eso tengo mucha ilusión en eso. Ocurre una cosa, cuando yo te escucho hablar, Ignacio, lo cuentas con mucha naturalidad, pero con mucho conocimiento de todo lo que estás contando, pero parece todo muy sencillo. O sea que hacer todo lo que se hace en Osborne parece muy fácil y muy sencillo, mientras que cuando se cuenta en una clase, en una aula, todo parece como muy formal y muy lejano, y muy difícil, a ver cómo vamos a hacer eso. Pero escuchándote hablar, parece todo muy fácil. Y la pregunta que me hago es, cuéntanos con esa misma naturalidad y sencillez que te caracteriza, que yo creo que es mucho más difícil hacer las cosas sencillas que hacerlas complicadas. Cuéntanos un poco lo que es tu papel como presidente en este entorno que nos acabas de contar y qué es lo que te has hecho en la vida para prepararte para ese papel. Bueno, antes te voy a contar una cosa, que cuando voy a una mesa redonda del Instituto Empresa Familiar o alguien me invita de las asociaciones territoriales y tal, yo siempre hago, como dicen los consultores de una forma muy cursi en inglés, y perdón, un disclaimer, ¿no? Yo hago un disclaimer que tiene 2 puntos. El primer punto es que, como a mí me gusta esto tanto y lo cuento con pasión, parece que dogmatizo. Entonces yo creo que aquí, si hay algo que aquí no se puede hacer, es dogmatizar. O sea, yo creo que cada empresa tiene su forma de ser, su forma de actuar. Un sistema que funciona para una puede ser un desastre tremendo para otra, con lo cual el primer disclaimer, no dogma, sino simplemente, oye, aprende qué hacen los demás y haz la gimnasia mental de abrirte la mente a cosas de este tipo, a ver cómo puedes mejorar, no copiar lo otro, pero sí mejorar lo tuyo a base de abrir la mente. Ese es el primer disclaimer. Y el segundo es que parece todo tan bonito como tú dices, y eso es mentira. O sea, porque detrás, como diría Churchill, hay mucho sangre, sudor y lágrimas, gente que se cabrea, gente que no está de acuerdo con el final, reuniones eternas donde parece que has estado 1 hora y media y útil ha sido solamente 5 minutos, pero nosotros 1 hora y 25 no tienes más remedio que estar ahí oyendo a uno que te está explicando cómo hay que hacerlo y cómo tú lo haces, no es así, no sé qué. O sea que detrás de conseguir esto hay mucha gente, muchos errores empezando por mí, mucha gente descontenta, mucha discusión, como en cualquier familia, porque el que diga que en su familia no pasan estas cosas es muy raro, ¿no? Entonces, eso, por eso dice que todo es muy fácil y que parece muy fácil, ¿eh? Pues se me había olvidado al principio de decir esos 2 disclaimers. Primero, no dogma, y segundo, detrás hay peleas, discusiones, gente que no está de acuerdo, como todo en la vida, ¿no? Y ¿cuáles son mis fortalezas? Pues no lo sé. A mí me gusta bastante escuchar. Yo he hecho algo he leído bastante sobre el tema de meditación, de mindfulness y cosas como esta, porque me gusta mucho el tema del análisis de las personas y de los comportamientos, y que todo el mundo tiene alguna razón para hacer algo, por raro que nos parezca a nosotros. Y eso me ha ayudado, la verdad es que mucho. Y eso dice mucho lo de temas de meditación y el mindfulness. Y también me ha ayudado toda la parte histórica que hemos estudiado de la compañía en el 250 aniversario, del trabajo que hemos hecho de investigación del archivo histórico, te hace pensar en un montón de cosas que son
muy relativistas, ¿no? Que nosotros creemos que estamos en un sitio horrible y que tenemos un COVID que ha sido horrible y una guerra de Ucrania que es horrible y tal, y sin ánimo de frivolizar, porque tengo muchos amigos que han muerto de COVID y gente cercana que la ha pasado muy mal, y la guerra de Ucrania es horrible, un hermano mío ha ido allí de voluntario y conozco el tema y tal, y sin frivolizar sobre el tema, cuando estudias la historia de nuestra compañía, los antepasados nuestros en Cádiz, en el puerto, estuvieron directamente afectados por 4 guerras en 14 años. No en Ucrania, sino aquí, que no es que se pasara mal, sino que te podían matar. Y la famosa gripe mal llamada española se llevó por delante 100 millones casi en un mundo de 1.800 y ahora en un mundo de 8.000 el COVID se ha llevado a 4. Entonces, repito, sin ánimo de frivolizar y de decir que el COVID no vale para nada y que la guerra de Ucrania es tal, no, por supuesto que es horrible y porque es además la que nos toca vivir. Pero si relativizas todo un poco, joder, que hay que quejarse menos y currar más, ¿no? Entonces, esa forma de pensar que hacía base de leer y a base me ha ayudado muchísimo. Y una cosa que te dicen todos los sabios de la meditación hindú y de mindfulness y tal, es que el humano, en el primer contacto, bipolariza, ¿no? Y a Eva la conocí por primera vez y el humano, por ver en una pantalla, digo, pues, ¿qué querrá? ¿Qué no querrá? ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Le parecerá que digo tonterías o no? Y tratamos de bipolarizar en el minuto 1, en lugar de aprender qué voy a aprender de Eva, sin bipolarizar desde el minuto 1 y meterlo en mi subconsciente. Y luego, como decía mi tocayo San Ignacio, luego el discernimiento es estupendo, incluido en la fe, que es como lo orientaba él. O sea, el que no duda en la fe es que es un torpe. Entonces, el discernimiento en todos los sentidos de la vida es muy importante, pero para eso, para discernir, antes de yo analizar si Eva o Bill me caen bien o mal, o casi siempre me dicen cosas súper inteligentes o cosas súper tontas, aprende lo que te está diciendo sin analizar desde el minuto 1 y luego ya cuando tú tengas tus cosas organizadas, ya piensas, disciernes y decide, ¿no? Y a mí eso me ayuda mucho y sobre todo me da una tranquilidad tremenda. Espiritual, duermo fenomenal. Oye, es una maravilla escucharte porque cuánta coherencia hay entre lo que dices y lo que hacéis, ¿no? Cuántas lecciones aprendidas de esa revisión histórica de la compañía. Y fíjate, escuchándote, que además te doy la enhorabuena por lo que has comentado antes del nuevo, ese desafío, ¿no? que os habéis impuesto con las nuevas generaciones, sí que me gustaría conocer en la empresa familiar ¿cuáles crees que son las claves de vuestras fortalezas o cuáles resumirías como claves de vuestras fortalezas y esos desafíos para los próximos años? ¿Cómo los habéis determinado? Pues eso, como en el 250 años me lo han preguntado tantas veces, es la contestación más rápida que tengo de todas, aunque es la más importante. Yo creo que nosotros, sobre todo nuestros antepasados, han hecho 2 cosas que han sido fundamentales para lo que me preguntas. Una es la anticipación. Hay que hacerlo antes de que ocurra. O sea, si contratas un consultor para que te escriba ¿cómo se dice? Las reglas del juego, el protocolo familiar, cuando ya tienes el lío, lo que haces es formalizar el lío. Entonces yo creo que la anticipación es fundamental. Y la otra es anteponer el negocio a la familia, pero de verdad. Y eso la compañía, otra vez vuelvo a la historia y el archivo histórico, lo ha hecho en bastantes ocasiones. Esto me ha costado un poquito de disgusto porque alguna vez lo he dicho en público y un periodista ha puesto, no sé, a Ignacio le importa mucho el negocio y a la familia no le importa nada. Yo no digo. Y yo no digo eso, yo digo que a la familia es medalla de plata. Oye, si tú vas a una olimpiada y vuelves con una medalla de plata, vienen a Barajas a recibirte. Entonces, oye, la familia es plata, que es súper honroso. Pero en caso de complicaciones, piensa que es lo mejor para el negocio, que ya luego la familia saldrá para adelante como sea. Al revés,
es más complicado y la mayor parte no, muchos de los problemas de desaparición de empresas y de que les ha ido mal, muchas veces ha sido por temas familiares más que por temas de negocio. Para mí esas dos cosas son las básicas. Estoy pensando también cómo hacerte la siguiente pregunta, Ignacio, que es en el cambio generacional en el Consejo, que ahora ya me estoy planteando, no sé si hay un cambio generacional en el Consejo de Osborne, pero cuando hacéis cambios en el Consejo, ¿cuál es el proceso y cómo funciona y cuáles son las claves de éxito para llevar a cabo este proceso? Bueno, en el primero mío, os lo conté antes muy brevemente, cuando entramos Tomás y yo, ese salió bien porque Dios es bueno. No se me ocurre ninguna otra porque había muy poco proceso. En el de Fernando, donde Fernando no fue nombrado consejero delegado y yo pasé a la presidencia, eso ya sí fue basado en un trabajo hecho con antelación, como decía antes, y entonces una de las cosas que había pasado anteriormente era que había ya como 6 o 7 consejeros que habían sido nombrados por grupos familiares, pero por meritocracia, no simplemente por puros apoyos de la ley proporcional, ¿no? En la ley española, si hay 10 consejeros y tú tienes el 10%, llegas con tu 10%, lo pones encima de la mesa y lo nombras, y si no tienes incompatibilidad jurídica o penal o lo que sea, pues ese es el consejero y punto. Y empezamos a hacer varios grupos familiares el tema de nombramiento por meritocracia, con lo cual, cuando se acercó la edad de salida de Tomás, la Comisión de Nombramiento y Retribuciones hizo un trabajo y la propuesta que hizo al Consejo es, creemos que lo lógico es que Ignacio, que lleva de consejero delegado 21 años, sustituya a Tomás en la presidencia y que buscamos un sustituto de Ignacio de consejero delegado. Como ya habíamos hecho ese proceso de nombramiento de consejeros por meritocracia, pues normalmente el consejero delegado que me sustituye a mí estaba ya en el consejo. Hicimos una breve pesquisa a ver si nos habíamos dejado a alguien muy joven que no estuviera consejero fuera y tal, y no lo había. Y entonces se hizo un proceso de selección para consejero delegado entre los candidatos que había en ese momento en el Consejo. Y ese fue se hizo un proceso de selección. Eso sí, yo lo que propuse, y lo propuse también en el siguiente cambio, que es el que vamos a llevar a cabo en junio, pero que ya está decidido, que ahí en la Comisión de Nombramiento y Retribuciones dijo: oye, Fernando está haciendo un trabajo extraordinario de consejero delegado, el vértice de la compañía y del negocio es Fernando debe de seguir siendo consejero delegado, busquemos un presidente que sustituya a Ignacio, pero con funciones distintas, porque ya no vamos a tener nadie con la experiencia que tenía Ignacio, con lo cual las funciones van a ser más de chairman o de chairwoman, como se dirá ahora. Los ingleses quitan el problema y dicen chair, ¿no? Dicen sí. La persona chair, pues la persona chair que me sustituya haga más de tema de coordinación entre las comisiones, consejos de administración, la familia, etcétera, porque no tiene la experiencia anterior que tenía yo, con lo cual lo que hemos hecho es cambiar las funciones, pero eso es lo que yo te decía, que era un trabajo previo, sin nombres, que hizo la Comisión de Nombramiento y Retribución. Y cuando ya el Consejo dice, vale, el sistema vale, pues ya te pones con el nombre, se hace el proceso. En el caso del año 17, pues se eligió a Fernando, y en el caso del año 23, que se hizo el año pasado, pues se eligió a Sofía. Y en los dos casos yo hice una propuesta que todo el mundo admite porque está en el espíritu, es: podemos votar, podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, pero cuando lleguemos a la conclusión se hace por unanimidad. Se transmite que la decisión es colegiada del Consejo y por unanimidad, aunque el proceso haya sido más abierto y más discutido. Entonces eso es más fácil de tomar la decisión sin saber quién va a salir. Porque una vez, si lo propones una vez que ha salido alguien, dice, yo unanimidad con este o con esta, no. Pero si todo el mundo está previamente de acuerdo de que, oye, vamos a hacer un proceso abierto, transparente, organizado, con tiempo de antelación, lo comunicamos como haya que comunicarlo y tal. Ahora, cuando acabemos, lo hacemos por unanimidad, ¿de acuerdo? Entonces nadie puede decir que no. A todo lo pasado es más fácil que alguien diga no. Y así es como lo hemos hecho de forma muy rápida y esquemática. Súper interesante. Y no sé si preguntarte por los no familiares, porque realmente en el Consejo me ha parecido entender que no hay mucho, y más teniendo un accionariado tan amplio, pero sí quizá tenéis alguna composición o alguna estructura
de no ejecutivos, de cuántos no ejecutivos, en esa composición? Has hablado de las comisiones, ahí sí que ponéis como presidentes a no ejecutivos. No sé si tenéis alguna proporción o algún criterio o algún Sí, principio. sí, el único criterio es que los únicos dos ejecutivos son el presidente y el consejero delegado. Y en el organigrama de dirección es incompatible ser ejecutivo y consejero. Y el procedimiento de entrada de los familiares en la línea ejecutiva es distinto. Y se funciona desde que yo entré y yo entré de esa forma. De hecho, cuando yo fui nombrado consejero delegado, bueno, en este caso era consejero ejecutivo, pero yo no podía haber sido nombrado consejero. De hecho, en mi época, después de ser yo consejero delegado, se jubilaron dos hermanos, un primo y un hermano de mi padre, que para acceder al consejo, porque su familia querían que accediera, tuvieron que renunciar a su puesto ejecutivo. Y el proceso de entrada en la parte ejecutiva es muy, muy estricto, es muy simple. Primero hay que trabajar fuera en puestos de relevancia por lo menos 5 años. Es el equipo directivo no familiar el que le pide a la familia que necesita un familiar. O sea, porque el ser familiar aporta algo a ese puesto. Si el ser familiar no aporta nada a ese puesto, están prohibidos los familiares. El director financiero, vamos a buscarlo entre los otros 8.000 millones de habitantes, porque seguro que hay uno mejor que cualquier familiar. Ahora, el equipo directivo nos pide que es útil tener una persona formada en vinos para presentar nuestros productos a los clientes norteamericanos, que es el caso típico donde se mueren de alegría de ver a una chica mona y guapa que se llama Osborne y sabiendo un montón de vinos y tal, pues ahí se aporta. Y ahí es donde tenemos hoy 2 personas, pero tendremos más. Pero es porque el equipo directivo le pide a la familia. Entonces ahí se hace un proceso de selección, igual que si no fueran familiares, en donde al que hace el proceso, la persona independiente que hace el proceso, lo que se le da es los candidatos ya hechos. Se hace una carta al presidente diciendo, oye, hay un proceso de selección, se presentan pues entre 10 y 20 las últimas veces que hemos hecho, se le entrevista a todo, no se descarta a nadie por currículum, por educación y por no crear malas eso, se le entrevista a todos y el independiente decide quién es, sin ningún comité familiar ni nada, el independiente decide quién, igual que un proceso normal. Son las dos diferencias. En cuanto a tener independientes y tener externos, eso lo hemos hablado muchas veces, tenemos en los estatutos tenemos la posibilidad de tener consejo asesor y tenemos la posibilidad en la operativa, en la patrimonial no, porque ahí para ser consejero hay que ser accionista, pero en la operativa ahí podemos hacer lo que queramos porque el único accionista es la patrimonial. Y ahí varias veces hemos intentado, hemos pensado y hemos tenido la posibilidad de tener consejeros independientes y lo acabaremos teniendo, creo yo. Bueno, Ignacio, ya tenemos que terminar. Es un gusto escucharte. Y bueno, en varias ocasiones durante la entrevista nos has mencionado los 250 años de historia de Osborne y cómo te ha ayudado a tomar buenas decisiones en la gobernanza. Y bueno, pues me preguntaba si podrías dar una recomendación a otras empresas familiares que quieren llegar a 250 años de historia también. Bueno, yo recomendar siempre es complicado, como os decía antes. Yo ni dogmatizo, ni recomiendo, ni pontifico sobre el tema. Pero yo creo que leer, estudiar qué hacen otras empresas, qué han hecho los antepasados de tu compañía, aunque no tenga 250 años, siempre el fundador de una compañía es una persona emblemática, con lo cual a mí me ha servido mucho para relativizar la situación. También te da un poco de miedo, ¿no? de la responsabilidad que tiene, y a ver si después de 250 años aquí los que estamos ahora la vamos a fastidiar, ¿no? Con lo cual hay una parte también de responsabilidad en ese tipo de cosas, pero
pero se aprenden muchísimas cosas de la visión de futuro, de la visión de largo plazo, de la cantidad de trabajo y sacrificio que hicieron. Hay unas cartas maravillosas, porque claro, en el archivo histórico se mezcla familia con negocio, ¿no? Entonces el segundo Tomás Osborne, de la segunda generación, Tomás Osborne Boldefabel, mandó a su hijo mayor, que era Tomás Osborne Guezala, que era el bisabuelo de Sofía, de Fernando y mío, que era el mayor de la tercera generación, lo mandó con 18 o 20 años a Londres a ocuparse de lo que era el 80% del negocio, que todo se hacía a través del comercio de la City. Curiosamente, hemos descubierto que lo que es hoy la City la montaron las empresas de Jerez por el tema de exportación de vinos. Que en 1870 el 20% de las exportaciones españolas, de todos los bienes y servicios, el 20% era vino de Jerez. Lo que, las vueltas que ha dado. Y la City la formaron pues los Domecq, la González Vías, los Williams, los Osborne y tal, donde ahora está la City, porque estaba pegado al edificio de aduanas, que es donde llegaron todos los barcos, ¿no? Bueno, pues allí mandó al pobre Tomás Osborne Guezala a llevar el 80% del negocio con 18 o 20 años y a ocuparse de sus hermanos pequeños que estaban en un colegio aprendiendo inglés. Entonces las cartas de su padre hablaban de negocio, pero también hablaban de la varicela, de que no sabía si lo que tenía su hermano pequeño era grave o no era grave y tal. Y fíjate lo importante que era la formación, el negocio, la responsabilidad. Entonces, y ahora, con lo proteccionista que somos con los niños, es un contraste súper interesante. Y estas cosas te dan, a mí por lo menos, me dan una visión general de lo que hay que hacer, que para mí es muy útil. Por eso cuando tienes un problema que hoy te parece gordísimo, pues lo relativizas y dices, bueno, ¿qué harían estos en el siglo XVIII sin email, sin instituto de gobernanza a quien preguntarle a Eva qué podemos hacer y sin nada de estas cosas? Era para mí hay mucho que aprender en eso. Y que por mucha tecnología y por mucho manejo de la información y eso que tengamos hoy, al final, como dicen en Cataluña, el negocio es el negocio y es en lo que hay que mirar y adaptarlo a los tiempos, pero que al final las decisiones estratégicas importantes son muy parecidas. No te lo va a dar ni la inteligencia artificial, ni el metaverso, ni nadie de eso. Pues Ignacio, pues siempre es un placer escucharte. Siempre aprendo cosas nuevas cada vez que te escucho. De hecho, tengo varias perlas, yo te cito muy a menudo y hoy pues seguramente que me llevo otras cuantas. O sea que agradecemos muchísimo tu tiempo y nada, espero verte en persona pronto. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Sí, con enorme agradecimiento, Ignacio. Ha sido un verdadero lujo, con el deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Lo que permanece cuando todo cambia a lo largo del tiempo. Ha sido verdaderamente maravilloso escucharte y con el deseo de poder seguir conversando contigo en alguna otra ocasión. Te damos las gracias y seguro que van a disfrutar mucho las personas que nos escuchen a lo largo de esta entrevista, de este podcast. Ha sido estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ignacio.